de la descripción de los seres, que eran seres que venían vestidos de negro, como si trajeran un traje de buzo, así lo describen, con grandes ojos y grandes cabezas. Bienvenidos a este su podcast Más allá de lo sobrenatural. Vamos a hablar ahora de un tema muy interesante. Esperemos que la pasen muy bien. Aquí en este podcast donde la realidad y la ficción se juntan, ¿será posible que hayamos tenido visitas de seres de otros mundos en esta tierra? Y si es así, ¿desde cuándo? ¿Será que solamente es histeria colectiva de la gente que ha visto estos encuentros cercanos del tercer tipo? Hoy en este día vamos a hablar sobre de ese tema y en este momento vamos a comenzar ya con mi compañero ahora. Ok, gracias. Sí, vamos a hablar acerca de eh, unos, unos casos muy curiosos, muy extraños, porque hay un dicho que dice que los niños y los borrachos no mienten, ¿verdad? Entonces, quiero que por un momento regresa a cuando estabas pequeño, cuando estabas en la primaria. ¿Qué hubieras hecho si hubieras visto bajar en la primaria, en el patio de la escuela, una nave? Y esa nave aterriza y salen unos seres. Un niño de 5 a 10 años. ¿Qué hubieras hecho? Bueno, ¿qué hubiera hecho yo? Pues posiblemente me asustaría bastante. Y dependiendo de mi carácter, pues si fuera yo curioso, iría a verlo o saldría corriendo despavorido. Yo creo que esa es la respuesta. Claro, ese es el caso de ah, un en Zimbabue, que se encuentra en África. Hubo un ovni que bajó cerca de una escuela. Y voy a empezar por lo que es el principio. En este caso, eh, van tres pilotos en sus aviones en el sur de África, van volando a 2.500 pies de altura. Y de repente ven tres objetos brillantes que pasan muy rápido, pero muy rápido, y cruzan todo el cielo en 4 segundos solamente. O sea, era una velocidad tal vez Mach 18, Mach 20, algo así. Porque en 4 segundos desaparecen, iban muy rápido. Eran tres objetos, o cuatro, y estos eran tres pilotos los que lo vieron. Entonces los pilotos pues se quedan asombrados, hablan uno con el otro y dicen, pues sí vieron eso, sí, algo pasó muy rápido a grandes velocidades, y no se sabe si se reportó o no se reportó. ¿Qué sucede al día siguiente? Al día siguiente están los niños en una escuela llamada Ariel. Esa escuela llamada Ariel está en Zimbabue, en una comunidad que se llama Runa o Ruba. Y están estos niños jugando. Es hora de recreo como cualquier otro niño. De repente empiezan a ver algo en el cielo. Unos objetos que eran como unas bolas de fuego que juegan como que aparecer y desaparecer. Esos objetos empiezan a bajar y uno de ellos baja completamente. Y los niños se dan cuenta que el objeto, después de ser como una bola de fuego, cambia de color a un color metálico. El objeto está suspendido en el aire y de repente baja completamente. Los niños, que eran alrededor de 60, 62 niños, están en su hora de recreo y los ven, pues quedan impactados, impresionados, están despavoridos. Y algunos de ellos yo creo que en shock, no creyendo lo que estaban viendo. Esos niños están ahí viendo que de repente el objeto baja y ve que salen
alrededor de 2 o 3 seres. Uno de los niños describe que uno de los seres se encontraba dentro de la nave y que se movía como en cámara lenta. Es muy extraño este relato del niño, decir que ese ser se movía como en cámara lenta. ¿Qué es lo que realmente estaba pasando dentro de esa nave? ¿Por qué el niño dice que se veía como en cámara lenta? Es un comentario muy extraño. ¿Qué sucede después? Los seres bajan y los niños lo describen como unos seres que tenían como un uniforme como negro y lo describen que tenían unos ojos bastante prominentes, bastante grandes, que parecían como una pelota de fútbol americano. Y se les quedan viendo a los niños. Los niños los voltean a ver, no se pueden ni mover. Y los seres se les quedan viendo a los niños y se suben de regreso a la nave y se van. Los niños regresan a la escuela y les dicen a los maestros, porque los maestros en ese momento estaban en una junta, y les dicen, es que vimos esto. Y los maestros dicen, no puede ser posible. Salen hacia afuera a ver si ellos veían el ovni, pero ya no había nada porque ya se había ido el ovni. Una de las maestras pues habla con uno de los niños y le dice, oye, descríbeme qué fue lo que sucedió. Y dice, pues era un objeto brillante que bajó, dice, y el objeto a lo lejos yo lo vi que parecía como del tamaño de mi uña del dedo. Estamos hablando de 100 metros de distancia, que es lo que describe el niño. Obviamente el objeto se acercó después. En este caso se empieza a investigar y van a revisar en el lugar donde el ovni había aterrizado y se dan cuenta que todo el pasto donde aterrizó el ovni, toda esa circunferencia de alrededor de 10-20 metros, estaba totalmente quemado. Y además de que estaba quemado, todos los insectos, cualquier tipo de ser vivo que estaba en el pasto, está también quemado. Entonces, ese tipo de ovni que bajó hizo que algo, no sé si fuera su campo gravitacional o cualquier otra cosa, hizo que se quemara todo el pasto, incluyendo cualquier ser vivo. ¿Qué es lo que sucede después? Hay una persona llamada Cynthia. Esa persona llamada Cynthia Hin, empieza a hablar con los niños. Y les empieza a preguntar, a ver, ¿tú qué viste? Y uno por uno empieza a preguntarles, porque fueron alrededor de 62 niños. Y empieza a preguntarle a uno y a otro qué fue lo que vieron. Y no solo qué fue lo que vieron, les dice, ¿podría hacer un dibujo de lo que viste? Y alrededor de 40 niños dibujan exactamente una nave extraterrestre, un círculo, como una nave de forma circular, y le dicen, esto fue lo que vimos. Alrededor de 40 a 42 niños. Estamos hablando de niños de una edad entre 5 y 12 años. La persona, Cintia, se queda muy impactada por lo que los niños están dibujando, porque ve que pues están todos haciendo un dibujo muy parecido. Lo que más le impresionó a Cynthia Hines es que las enormes coincidencias, sin haber se puesto de acuerdo o haber llegado a tener algún tipo de adoctrinamiento o de enseñanza, es que los niños tenían unas coincidencias enormes sobre la descripción de los seres, las supuestas naves que vieron, o la nave que vieron que aterrizó. Y eso fue lo que más llamó la atención, puesto que esta señora era periodista y madre de uno de los niños. Fue lo que capturó la atención de ella y fue como comenzó a divulgarlo, puesto que pues solamente los maestros y la escuela en sí lo dejó pasar, como no le tomó en cuenta. Cuando ella empezó a preguntarles, como tú dices, las enormes coincidencias llamaron la atención ya de un periodista. Claro, y esto fue llevado hasta la BBC.
esta cadena muy prestigiosa o prestigiada de noticias. ¿Y qué crees que llega a los oídos de John Mack? John Mack es o era, ya falleció, era un psiquiatra muy reconocido de Harvard. Harvard es una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos. Últimamente, alguien que es muy reconocido es Avi Loeb, que él es una persona con mucho prestigio en Harvard también, y que también está interesado en este tipo de fenómenos ovni. Bueno, pues John Mack se interesa mucho en este fenómeno o en lo que había sucedido y decide investigar. Ahora, John Mack había investigado alrededor de 100 fenómenos o 100 fenómenos o 100 avistamientos, por lo menos 100, y decide investigar. Sin embargo, Harvard no está muy contenta con eso porque saben que una persona muy prestigiada de su escuela, un psiquiatra, que no solamente es psiquiatra, es profesor también y que está dando clases a los alumnos, empieza a investigar este fenómeno. Y al principio como que se rehúsa a dejarlo ir a investigar y él acaba yendo a investigar. Llega a la escuela de Zimbabue y empieza a hablar con los niños. Esta persona pues empieza a hablar con ellos, empieza a ser amigable y se empieza a ganar su confianza. Y empieza a preguntarles, fíjate bien, es un psiquiatra, no es cualquier otro tipo de persona. Sabe si un niño está mintiéndote o no. O por lo menos tiene una buena idea. Empieza a hablar con los niños y les dice, bueno, ¿qué fue lo que viste? Y los niños empiezan a confiar en él. Y le empiezan a decir, pues vimos esta nave, vimos estos seres. John Max se sigue interesando cada vez más. Y más y más. ¿Y qué es lo que pasa con la Universidad de Harvard? Le dicen, necesito que ya te regreses. Porque ya necesitamos que termines esa investigación. La Universidad de Harvard crea un, este, un grupo de, de medicina porque los mismos de la Universidad de Harvard estaban pensando que John Mack estaba perdiendo la razón. Y no es que la estaba perdiendo, solamente que él estaba sacando a la luz algo que anteriormente no se decía. Porque ha habido muchos avistamientos, la gente ha visto ovnis, es muy obvio que esos ovnis existen. O sea, hay evidencia de que existen. Ahora, ahorita ya hay evidencia, anteriormente no la había tanto como ahora. Entonces, John Mack, al estar investigando, la Universidad de Harvard dice, ¿qué está pasando aquí? No vamos a dejar que siga investigando. Al crearse el grupo, empieza a investigar la salud mental de John Mack para tratar de detenerlo. Y entonces contratan hasta un abogado que empieza a hablar con John Mack. John Mack sigue investigando y tiene tantas evidencias de los niños, porque no solamente es hablar y el niño, ¿qué fue lo que viste? A ver, no, él estaba haciendo test, también estaba haciendo pruebas para saber si estos niños realmente estaban diciendo la verdad. Y los dibujos que estaban haciendo. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que deciden que John Mack deje de investigar el caso y John Mack siente mucha presión por la universidad y deja de investigar y acaba dejando la universidad, de trabajar para la universidad. ¿Qué sucede tiempo después? Misteriosamente, tiempo después, 10 años después, John Mack es atropellado y fallece. ¿Verdad? Aquí me gustaría ver algunos puntos importantes en esta historia. Número uno, ¿cómo puedes tener tú tantos niños haciendo un dibujo parecido de lo que vieron? Es, no es tan fácil convencer a los niños de que hagan un dibujo y que sigan diciendo que fue lo que vieron. Algunos de los niños decían que habían hablado con estos seres telepáticamente y que les habían dicho que tenían que cuidar el planeta. Los niños, este caso se dio en 1994, en septiembre de 1994. Los niños crecieron y ahora ya son adultos. Y algunos de esos niños todavía siguen diciendo que sí lo vieron y que les dijeron telepáticamente que cuidaran del planeta y se dedican a cuidar el planeta, se dedican a cuidar
los árboles, la vegetación, todo. Ese era el mensaje que trajeron los seres cuando se presentaron con los niños, según tengo entendido. Un mensaje ecológico y un mensaje del abuso de la tecnología, según he leído. Al parecer ese era el mensaje que le traían a los niños. Ahora, obviamente hay una versión de uno de los niños que dice que pues eso lo había inventado, porque dice, esa es una niña la que dijo, es que yo dije que a lo lejos se había visto un ovni, porque anteriormente de eso se habían dado avistamientos de ovnis. Entonces la niña dice que se le ocurrió decir que había visto un ovni a lo lejos y que los niños le habían creído. Más sin embargo, varios niños han dicho o dijeron después que no, que exactamente eso fue lo que vieron. Y obviamente tú podrás ver algo a lo lejos y dices, ¿qué es eso que está brillando? Si se acerca y lo ves más de cerca, podrás tú escribir o dibujar el objeto. Yo también lo podré dibujar, diferente a como tú lo dibujas. Y los dos podremos tener las opiniones diferentes en cuanto a ese objeto. Pero ya cuando lo dibujamos tú y yo, el objeto debe ser muy similar. Y para que la doctora Cintia haya recopilado alrededor de 40 a 42 dibujos de esos niños, es porque algo realmente sucedió. Pues, como te decía hace un momento, yo creo que lo más impactante es la similitud. ¿Cómo era posible que pudieras poner de acuerdo a tantos niños? La similitud de sus dibujos, de sus dichos, de la descripción de los seres, que eran seres que venían vestidos de negro, como si trajeran un traje de buzo, así lo describen, con grandes ojos y grandes cabezas, y pues que les creó un miedo hasta la fecha, porque todavía ellos, de vez en cuando, algunos han sido profesionistas, y todavía hasta la fecha dan una que otra plática sobre de ese caso, de ese tema, ya son adultos. Pero aquí lo impactante es saber cómo era posible que se hayan puesto de acuerdo para tantos datos y tantas cosas que se pusieron en la misma sintonía todos, tantos niños. Claro, y algo muy relevante es que han crecido y no han negado que lo vieron. Es decir, no fue un sueño, no tuvieron visiones. Esos niños tuvieron algún tipo de examen también psiquiátrico. Porque también lo que decían, hay una persona que trataba de desmentir el caso y decía, es que esos niños tienen problemas psicóticos, problemas mentales. Ahora, en esta escuela que se llama Ariel, que es el nombre de la escuela, ¿sabes qué tipo de personas iban ahí? Iban personas, obviamente en el país de Zimbabue, la mayoría de las personas son de piel oscura, ¿verdad? En este caso, en el país de Zimbabue, estos niños que iban a esta escuela, en su mayoría eran de piel blanca, porque eran de familias de dinero. Esa escuela era muy prestigiada y cristiana. Y lo que ellos querían, los papás, era que tuvieran una muy buena educación, porque realmente tenía mucho prestigio. Y los mandaba a esa escuela. Entonces, la persona que trataba de, digamos, de desmentir esta versión, dice es que podrían tener los niños problemas mentales, psicóticos o algún tipo. 60 niños. Digo, te la creo con algunos niños que algunos tienen problemas, porque es como en todo. En la vida tú puedes tener cualquier tipo de problema a diferente edad, pero 60 niños. Ahora, este psiquiatra de la Universidad de Harvard, John, que fue a hablar con ellos, John no iba a estar, era muy, muy prestigiado. Él no iba a estar perdiendo su tiempo en ver si era o no. Pasó 10 días investigando el caso. Totalmente estaba inmerso en ese caso. Y, y dijo que este caso era verídico. Ahora, he escuchado hablar de Aviloeb acerca de ese objeto que cruzó el Sol, si recuerdas que es de un ¿Sí? tamaño bastante grande, que cruzó el Sol y que él dijo que ese objeto, de acuerdo a como el
objeto se movía. No era de características como un tipo asteroide o algún tipo de objeto de la naturaleza. Él dijo que ese objeto se veía más como algo que tenía movimiento propio, como si fuera una nave. Y últimamente Aviloeb ha encontrado ciertos, estaba yo leyendo que fue a alguna parte en el mar y sacó algún tipo de fragmentos que son que no son de la Tierra. Ahora, ese tipo de científicos como Avi Loeb y como John Mack son personas que son muy estudiosas, han estudiado mucho tiempo en su vida y que no solamente van a llegar a decir, ah, es que este objeto existe nada más porque se me imaginó, yo creo, quiero pensar que existe. No, tuvieron que haber investigado. Todos los científicos, las personas que han estudiado, hacen una búsqueda antes de afirmar algo, porque no solamente es tener una teoría o algún tipo de hipótesis. Todos los científicos están investigando si realmente sucedió, por qué pudo haber sucedido, y no solamente creer porque alguien más les dice. Y en el caso, regresando al psiquiatra John Mack, él hizo una investigación muy seria porque él es un profesional. Y desafortunadamente la universidad no lo apoyó. Esta universidad de Harvard no lo quiso apoyar. Porque obviamente no le combinaban sus intereses, ¿verdad? Ahora, ¿cómo detienes tú ahorita a Aviloeb? ¿Cómo? Son dos casos parecidos. Los dos creen que existe otro tipo eh, de razas. Los dos creyeron eso. Y Aviloeb lo sigue creyendo. ¿Por qué no lo han detenido? Bueno, siempre va a haber una oposición porque se está jugando el prestigio, en este caso de las universidades o de las instituciones donde pertenecen estas gentes. Eh, en el caso de John Mack, pues estuvo a punto de perder su carrera por apoyar o por investigar este tipo de fenómenos, puesto que lo estaba desconociendo la Universidad de Harvard. Y pues aún así, después de que ya se hicieron las investigaciones, se llegó a la conclusión de que, bueno, que era verídico lo que él decía, pero aún así nunca le pidieron una disculpa o nunca lo desmintieron si sí o no. Entonces quedó en el aire hasta que él falleció trágicamente. Entonces, una universidad o instituto de cualquier país prestigioso eh, nunca va a querer meterse de lleno, afirmar o desacreditar algún tipo de fenómeno sobrenatural. Claro, no lo van a hacer porque no conviene a sus intereses. Ahora, ¿por qué no pensar? O sea, ¿por qué seguir pensando que somos los únicos seres vivos en el planeta, en el universo, en el sistema solar, en la galaxia? ¿Por qué seguir pensando así? ¿Por qué no pensar que hay otros seres? No lo pongamos en el sistema solar, en la galaxia. ¿Por qué no pensar que hay otros seres que son más avanzados, más atrasados que nosotros? Ellos existen, deben de existir. ¿Por qué no pensar que tienen la tecnología para venir aquí? ¿Qué les podría impedir venir aquí? Pues no, yo no creo, yo pienso que es válido también que haya esa incredulidad, puesto que los seres humanos somos, con nuestra inteligencia, somos gente que queremos ver eh, los hechos. Y desafortunadamente hay muy pocos hechos o muy pocos fenómenos que se pueden documentar con cosas tangibles. Vamos. Eh, Siempre queda en cosas en el aire o cosas así. Por eso no, la gran parte de la humanidad piensa que estos fenómenos no son más que histeria o algún tipo de visión, puesto que no hay una prueba contundente, solo fotografías, videos, unos videos medios borrosos y dichos de la gente. Entonces es muy difícil así, ¿verdad? Claro. Y
como tú decías, no hay algún tipo de, o sea, pero ¿qué es lo que esperamos? ¿Algún tipo de prueba que venga una nave y que aterrice Quizás, ¿eh? en Los Ángeles? ¿Qué esperamos? Que venga un ser y que baje y que nos diga, o sea, puede pasar, yo no digo que no pueda pasar, solamente que debemos de pensar que hay vida en todo el universo, ha existido y seguirá existiendo. Aun cuando imaginemos que pasa algo con la Tierra y desaparecemos. Hay otros planetas parecidos a la Tierra que deben de albergar vida, ¿verdad? Ahora, en este relato de la nave que bajó en Zimbabue, en la escuela de Ariel, algo que me gustaría rescatar es que los niños, como mencioné en un principio, usualmente te van a decir la verdad, ¿verdad? Y te van a decir, esto fue lo que vimos. Este tipo de avistamientos o este tipo de naves que bajó y esos seres que bajaron pudieron haber creado un trauma en los niños. Claro, algunos tal vez tienen un trauma, algunos tal vez sueñan o han tenido sueños que la nave baja o que los seres bajan, ¿verdad? Lo bueno de esto es que, de acuerdo a la historia, no se llevaron ningún niño. Bajaron, los observaron, como hacen la mayoría de veces, observan a la gente y se van. Pues todo esto es extraordinario y además ya analizado por expertos. Pero como te decía, siempre el ser humano busca la contundencia de los hechos, pero ahora bien, tocando el tema de estos avistamientos y de estos fenómenos en África, vamos a algo que la historia ha dejado huella y pues también, vamos, la gente pedirá que se interprete, cómo se puede interpretar. Los expertos lo han hecho y volviendo al caso de África, en otra parte de África también vamos a hablar ahora sobre de este fenómeno de pinturas rupestres, hablando de cosas tangibles. Y yo pienso que aquí sí hay algo muy tangible, que es estas pinturas rupestres de la meseta de Tassili. La meseta de Tassili, que se encuentra en Argelia, en el Sahara, en el desierto de Sahara, es una meseta rocosa, donde se han encontrado pinturas rupestres sobre de estas visiones y de estos seres que han descrito eh, muy fervientemente los niños, de los estamos hablando, pero con la única diferencia de que estas pinturas tienen 10.000 años, de 10.000 a 15.000 años. Son pinturas rupestres hechas en la roca, con unas similitudes muy, muy, muy parecidas a lo que describieron estos niños. La único que es con una diferencia de muchos miles de años. Eh, esta meseta que se encuentra en Argelia, conforme fueron las conquistas de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y la invasión de los países de Francia e Inglaterra, los, eh, los militares fueron explorando este tipo de cuevas y se encontraron con este fenómeno. Lo grandioso de esta meseta y de estas pinturas rupestres es que los dibujos que demuestran la vida cotidiana de esta gente del Paleolítico. La vida cotidiana que es la cacería, su alimentación, lo que realizaban en el día a día, pero en esas pinturas también muestran un tipo de seres o personajes
con trajes, escafandras y trajes, como ya lo decía, que para tener 10.000 años de antigüedad no concuerdan mucho con la imaginación que pudieran tener estas gentes del Paleolítico, esta gente rupestre que hacía estas pinturas. Hay unas pinturas extraordinarias que lamentablemente el tiempo ya las ha estado borrando, pero hay muchísimas en estas cuevas, en estos picos, en esta zona tan árida y tan hostil que en un tiempo, hace muchos años, fue verde. En esos 10.000 años era una zona donde se podía cazar y vivir, puesto que ahí vivía mucha gente. La descripción que hacen en sus dibujos, que no tenían otra manera de comunicarse, es extraordinaria, puesto que describe seres que bajan, que llegan en discos. Está, si lo pueden investigar, están descritos en sus pinturas tan eh, de su época, de piedra. Y describen cómo bajaban, cómo se les presentaron, algún tipo de enseñanza que les dieron. Inclusive hay un tipo como de escritura que se ha detallado y que es antes del código de Hammurabi, que es de los primeros códices donde hubo una escritura que ya se formó en la humanidad. Eh, y, sobre, y sobre todo muestra que desde ese tiempo, hablando ya de la gente que se la llevaban, de estas abducciones, describe en una de esas cómo ellos venían y subían en el dibujo, en la pintura, cómo llevaban gente a su nave espacial o a su disco. Esto es una cosa extraordinaria. Vamos, viene a, viene a tomar sentido, puesto que la descripción de los niños podría llamársele de mil maneras, lo que hicieron. Y la investigación y la gente podría decir, fue histeria o lo que sea. No. Pero en este caso, estamos hablando de hace 10.000 años, cuando no tendríamos, en ese tiempo la gente no tendría por qué eh, mentir o quedar bien, y cómo era que lo enfocaron en sus pinturas. ¿Por qué para ellos eran dioses, eran seres superiores que bajaron del cielo? O sea que estamos hablando que estas pinturas, sí las he visto. Estas pinturas he visto, y son muchísimas. Sí, O sí, sea, no son estamos muchos. hablando de 100, 200, son miles de Sí, dibujos. Sí las he visto. En, eh, estamos hablando que tienen seres, o sea, tienen los dibujos de las personas que habitaban ese tiempo. Y como tú lo mencionas, tienen seres dibujados de forma distinta, como con un tipo traje, como con un tipo, como si fuera un traje de buzo, que tiene como un casco y el traje. Y lo que tú mencionas, hay unos dibujos muy extraños, que es como si lo representaran como los señores de los cielos, de algo que ellos veían muy superior y que los dibujaban de la forma en que ellos los veían. Así como los niños dibujaron y les preguntaron, a ver, dibuja lo que viste, y dibujaron un ovni, o sea, una nave circular. Ellos en las cavernas dibujaban este tipo de seres. Y hay unos seres, hay unos dibujos muy, muy interesantes, porque te das cuenta cómo es que ellos se marcaban la diferencia entre los seres, entre su propia tribu y los seres que veían de forma superior. Cómo los ponían un poco más arriba o los ponían haciendo algo, pero hay una gran diferencia entre ambos. sí, y aquí cabe recalcar que estamos hablando de que ellos dibujaban, toda la gente de esa época de paleolítico, su expresión era la pintura rupestre, cuando empezaban ya a tener un dejo de inteligencia, un dejo de creatividad.
ellos siempre dibujaban su vida cotidiana. En todos los lugares donde hay pinturas rupestres, ellos tienen lo que ellos expresan es su vida cotidiana, la cacería, la pesca o su recolección de frutas, porque en ese tiempo todavía no tenían la tecnología de sembrar, pero eso es lo extraordinario, que era su vida cotidiana. O sea, quiere decir que estos personajes venían a visitarlos muy frecuentemente. Quizás enseñarles, quizás a llevarse algunos y después regresarlos o no. Quizás para decirles cómo mejorar su vida. No lo sabemos. Pero el chiste es de que esa era su vida cotidiana y eso es lo extraordinario y lo que llama tanto la atención. Sí, fíjate que eso que mencionaste de que venían con cierta regularidad y al parecer, yo no creo que les hayan tenido miedo. Los ponían ahí en las pinturas y no sabemos qué les enseñaron, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de más de 10.000 años, ¿correcto? Sí, En ese tiempo estaban todavía, pues, con sus técnicas de cacería. Y algo que me llama mucho la atención de estas pinturas es que plasmaban sus pasajes importantes, que no solamente era que plasmaban que estaban cazando un animal, plasmaban estos seres. Y entonces, ¿cómo tú puedes negar algún tipo de evidencia de este tipo? De decir, ¿cómo es posible que unas personas que habitaron la Tierra hace más de 10.000 años ya tenían contacto con este tipo de seres? ¿Desde cuándo estos seres han venido a la Tierra? ¿Por cuánto tiempo han estado visitándonos y proveyendo algún tipo? No hablemos de tecnología, no hablemos tanto, algo de conocimiento sí, pero ¿desde cuándo este tipo de seres han estado interactuando con la raza humana? ¿Y con qué tipo de? Porque hay otras historias parecidas, pero en este caso en específico están plasmadas como evidencia en las pinturas rupestres que tenían en las cuevas. sí, y no solamente estamos hablando ahorita de Algeria, ¿no? Sino que hay otros de estos mismos pasajes, vamos a ponerlo así, en Australia, en Italia, incluso, des- del periodo paleolítico, y sobre todo los famosos, eh, ¿cómo se les puede llamar? Pinturas o glifos Ujú. de Nazca. Los glifos, sí. Entonces, quiere decir que han visitado la Tierra durante hace miles de años, pero en diferentes partes del mundo. Eh, ¿Con qué fin? Pues quizás mejorar. Había una teoría donde se ve donde estas pinturas están abduciendo gente, se la están llevando. Y hay gente hay diferentes teorías que dicen sobre de que si estos seres se las llevaban para estudiarlos o para reproducirse o tratar de reproducirse con la raza humana. Obviamente que esto solamente es una teoría y un pensamiento, vamos, ilógico, pero pues no sé, será verdad, será ficción, pero lo que sí estamos de acuerdo es que estas visitas han sido con mucha frecuencia a lo largo de miles y miles de años, tanto para la gente prehistórica o del periodo paleolítico como en tiempos modernos. Pues volviendo al tema de estas cavernas donde estamos ahora sentados y recreando esta situación del paleolítico, cabe mencionar que en el año de 1976 una expedición española se dio a la tarea de
visitar y de conocer estas fabulosas cuevas. Como ya les había dicho, pues están en la meseta desértica del Sahara, en Argelia. Es un lugar muy hostil, muy de un clima árido terrible, pero que en el pasado, como ya lo había mencionado, fue muy próspero de caza y pesca. Esta expedición eh, llegó en ese año y empezó a maravillarse con tantas y tantas pinturas rupestres que pues a la fecha se han contado 20,000, donde nos muestra, como ya lo había dicho, una vida cotidiana de esta gente que solo vivía para cazar, comer, dormir y tener sus hijos. Eh, la pregunta sería, ¿por qué fueron visitados por estos seres? ¿Por qué ellos representaban tanto a los dioses marcianos, como se dice eh, en varias revistas, en varias publicaciones? El dios marciano de Tassili o los dioses marcianos de Tassili. Eh, todo este tiempo que hemos hablado ya sobre de estas visitas, para mí me lleva a la conclusión de que estas visitas siempre han sido con un motivo de estudio o de enseñanza, ¿sí? Yo tampoco soy de esa idea de que sea para reproducción o un mestizaje en el cual se pueda combinar estos seres de otros mundos con la raza humana. No, no creo que eso sea posible, pero vamos, si nosotros empezamos a ver las historias en otras civilizaciones, nos damos cuenta que han recibido visitas en diferentes etapas del tiempo, tanto en tiempos muy, muy remotos como este que estamos hablando, el Paleolítico, como en tiempos donde ya las civilizaciones estaban establecidas, como la civilización maya o la civilización de la India, los egipcios, que tienen muchos sesgos de este tipo de visitaciones, en Sudamérica con los incas, pero siempre hay algo atrás que es la enseñanza o es algún tipo de adoctrinamiento sobre el medio ambiente, sobre de cuidar la ecología, sobre de la paz. Yo pienso que ese era el mensaje que ellos siempre han traído desde otros mundos. Ahora, volviendo al caso de estas pinturas rupestres, yo creo que cabe mencionar que para estos seres, más bien dicho, para estos personajes tan cavernícolas, como se dice vulgarmente, verlos bajar de esas naves plateadas con destellos y fuego, ha de haber sido algo impresionante. Yo creo que se han de ver hincado o algunas veces hasta atacado, ¿verdad? Por el terror, por el temor. Todas estas civilizaciones tan, tan antiguas siempre tenían la tendencia a ser dioses, cualquier tipo de fenómeno natural. Y pues hablando de estos seres que bajaban o que venían de visita, pues yo creo que los deidificaban y por eso se les dice los dioses marcianos de Tassili. Llegamos con esta conclusión a saber de la gran, gran variedad de dibujos que ustedes pueden investigar.
puesto que es como una historia que se cuenta en la piedra sobre de estas visitaciones y sobre la vida cotidiana de estas grandes civilizaciones que comenzaban a hacerse en la piedra, vamos, el hombre de piedra, el hombre prehistórico, y que tuvieron un tipo de enseñanza y adoctrinamiento para sus vidas del día a día. Así es. Algo también que me gustaría mencionarte es que estas eh, pinturas en la cara, he visto que muchas de ellas no muestran unas líneas nada más. Es decir, no muestra los ojos, no muestra la nariz, no muestra la boca, lo cual es interesante porque por alguna razón es, en las pinturas no plasmaban el rostro no, o no querían, o por alguna razón no plasmaban el rostro de estos seres. En otras pinturas tenían el casco, pero cuando no tenían el casco, se veía nada más una línea, o a lo mejor tenían el casco y por eso no podían ver sus ojos, ni su nariz, ni su boca. Eso tal vez podría ser, que el hecho de que estos seres venían y traían algún tipo de traje y el casco, pues esa tribu no les permitía ver los ojos ni la boca, como cuando hablé al principio del caso de Zimbabue, cuando los niños ven a estos seres, sí ven que tienen un rostro. Obviamente los describen, como mencioné, con un traje negro y unos ojos grandes, pero ahorita recordé que los niños mencionaron que tenían una nariz muy pequeña y una boca muy pequeña. Es decir, unos rasgos un poco diferentes a nosotros, pero hasta cierto punto algo parecido. Ahora, este tipo de descripción, tanto como de los niños que vieron esos seres en Zimbabue, y que hasta uno de los niños todavía dijo que escuchó, creo que fue una niña la que dijo que escuchó algún tipo de zumbido cuando la nave estaba cerca de ellos. Escuchó un zumbido, pero no sintió miedo. Comparado con esta tribu de Argelia, ¿sentirían miedo? Posiblemente no. Hay personas que piensan que porque el rostro no tiene, cuando dibujan el rostro en las cavernas y no tiene ojos ni boca, hay personas que piensan que tenían miedo hacia ellos o temor. Puede ser que sea así, pero también puede ser que solamente era que el mismo casco que les cubría no les permitía ver ese rostro y poderlo plasmar. Porque imagino que si esos seres venían y hablaban con esta tribu y si traían un casco, es porque no podían respirar el aire, el oxígeno, no podían. Y por eso no se lo quitaban. Recordemos que puede haber seres en otros planetas que puede ser que sí puedan tener contacto con nuestro medio ambiente y puede ser que haya seres que no. Algo que hasta el momento pues no sabemos. De acuerdo a estas pinturas, en Argelia los seres siempre andaban con un casco, entonces se supondría que no. Pero en el caso de los seres de Zimbabue, no traían casco y los seres de Zimbabue son más parecidos a lo que llamamos nuevamente los grises. Estos famosos grises que aparecen una gran cantidad de historias. Hasta pareciera como que los grises es la raza predominante que viene a visitar esta tierra. Entonces, aquí pues cada uno de ustedes tiene su conclusión de lo que pudo haber visto esta tribu de Argelia y lo que vieron los niños de Zimbabue.
Entonces, hay otros casos más de los grises que iremos comentando más a futuro en otros videos, donde siguen apareciendo estos grises con sus características de ojos grandes, sin cabello, una nariz muy pequeña y una boca muy pequeña. Y hasta donde yo puedo ver, pues creo que tampoco tienen oídos. Las orejas, más bien las orejas no las tienen. Pero es interesante ver que estos grises son seres que nos visitan con mucha frecuencia. ¿Por qué? No sé, algún día tal vez lo sabremos, pero es muy, muy frecuente cómo es que nos visitan tanto. Claro, así como lo mencionaste que ha habido en Australia, yo desconocí Italia, pero yo también me enteré que hubo un caso en India, donde en India les llamaban la gente de Roela o la gente Roela. Venían estos seres, aquí la situación es que se llevaban dos personas y ya no regresaban. Entonces, ¿por qué se los llevaban? No lo sé. Como tú mencionaste, tal vez para reproducirse. Suena, suena ilógico que una raza se lleve gente de aquí para reproducirse. Ellos deberían de tener su propia forma de reproducirse. Lo que es interesante es que vienen e interactúan con la gente de aquí. Porque últimamente no lo han hecho tanto, porque ya es muy distinto, la gente ha evolucionado mucho. O a lo mejor hay desconfianza en la raza extraterrestre, de la raza humana, porque tú no sabes cómo puede reaccionar la raza humana ahora. La tecnología ha avanzado tanto que si ahorita a ti te dijeran, viniera un, alguna raza de otro planeta y te dijera a ti, tenemos esta tecnología para que la aprendas y la desarrolles. A lo mejor tú la puedes aprender y desarrollar para bien, pero si se la das a otros tipos de gobierno, a otros tipos de personas, puede tener consecuencias fatales, porque la pueden utilizar para, usualmente para lo malo, para querer gobernar o regir este mundo y mostrar su superioridad. Entonces, en aquel tiempo, yo creo llegaban, hablaban con ellos, interactuaban algunas ocasiones con ellos y se iban otra vez. Y los dejaban que sigan su vida normal, sigan cazando, sigan llevando su vida sedentaria, como ustedes quieran, y se iban. Y ahora es un poco distinto el que puedan interactuar con nosotros. Sí, seguramente es por el cambio que ha tenido el hombre al paso de los siglos y se han dado cuenta que quizás la humanidad siempre trata de dominar a los débiles o a la clase, no son clases, sino a las eh, regiones más débiles. Siempre quieren, siempre va a haber alguien que quiera dominar a los más débiles. Esa es la pregunta. Pero bueno, todo esto pues ya lo tiene solamente nuestra gente que nos mira en estos videos, pues tendrá su mejor respuesta, ¿verdad? Y la mejor precisión de lo que estamos hablando. Claro, fíjate que ahorita me acordé de Nazca. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Tienen esos, se llaman gigantes de Nazca, que son esas figuras que se crearon Sí, sí, en la montaña, que son muy famosas sí. y que se ven de cierta, tú De cierta subes altura, sí. a cierta altura y entonces puedes ver todas esas figuras. Son impresionantes, ¿eh? Yo no sé si sean glifos, dije glifos, no sé si se les llame glifos, pero son unas figuras impresionantes que solo se pueden ver a cierta altura. Son símbolos y cosas así. Sí, yo no sé, yo pienso que más glifos es lo que está dentro de las cavernas. Tal vez Uh la -huh. gente que nos está viendo podría poner en los comentarios Sí. lo que es para él, lo que es un glifo y en dónde está, ¿verdad? Yo pienso que es donde está en las cavernas, no sé si a los de Nazca se les puede llamar también glifos, pero son impresionantes, porque los ves desde cierta altura y se ven las figuras. Sí.
unas figuras que pues son muy extrañas, que yo creo que debemos hacer un video acerca de Nazca más adelante, porque es un tema muy enigmático, que también no ha, Interesante sobre todo. interesante y con mucha historia, porque todos los pueblos o las civilizaciones voy a hablar del continente americano, que es donde nos encontramos. Eh, Hablas de diferentes civilizaciones, ¿verdad? Estás hablando de los mayas, de los aztecas, y te bajas más y ves a este, las ruinas de Machu Picchu, ¿verdad? Y estás hablando de diferentes dioses como Quetzalcóatl y como Kukulcán, y luego tienes a Viracocha, ¿verdad? Más hacia el lado de Perú, De los incas. los incas. Entonces, hay diferentes civilizaciones con muchas cosas muy enigmáticas. Y en algunas de ellas se encuentra cierta interacción con seres que, que no son de este planeta. Se dice que en la isla de Pascua, ves que ahora ya tienen, anteriormente solamente estaban las cabezas y había mucho misterio acerca de las cabezas. ¿Quién las puso ahí? ¿Cómo las trajeron? ¿Por qué las pusieron así? ¿Por qué están viendo hacia arriba? Esperando que... Ahora ya escarbaron y se dieron cuenta que es el cuerpo de esas cabezas, Sí. que es bastante interesante, porque de por sí las cabezas son bastante grandes y muy pesadas. Ahora imagínate todo el cuerpo. ¿Cuántas toneladas pesan? ¿Y por qué estaban viendo hasta cierto lugar? Esperando que regresara quien. Así como hay leyendas que dicen que hay seres que vinieron de las estrellas y que se fueron Ujú. y que prometieron volver. Estaban esperando que regresaran para seguir interactuando con ellos, para que les siguieran enseñando o solamente para que estuvieran con ellos. Algo que yo no sé y que tal vez nunca lo podré saber es si estos seres que venían o que han estado visitándonos y que visitaron ese tipo de tribus de las que hablabas en un principio, que existieron hace más de 10.000 años, ¿qué hacían con ellos? ¿Les tendrían miedo? ¿Les tendrían pavor? ¿O les tenían confianza? ¿Qué tipo de razas eran? No sabemos cuántas razas hay. Hemos escuchado de algunas, pero estas razas que han venido, ¿con qué propósito venían? ¿De decirle a la gente, cuida tu ecosistema? ¿O destruyes la naturaleza? ¿O los preparaban para algo? ¿Por qué vienen? Entonces, son temas muy interesantes que estaremos viendo después, porque el continente americano tiene mucha historia y mucha historia muy, muy buena. Muchas cosas muy enigmáticas, muy misteriosas, cosas que no se han podido resolver, otras cosas que sí, pero hay mucha y muy buena historia en nuestro continente. Pues sí, pues yo creo que vamos a poner fin a esta bonita plática. Y pues solamente a nuestro público, que esperamos les haya gustado, que se la hayan pasado bien. Decirles que muchas gracias por ver estos videos y pues que tengan un buen día, una buena tarde, a donde quiera que lo vean. Y pues nos vemos para el próximo y recuerden que estas visitas tienen tanto tiempo y que ustedes pueden ser visitados alguna vez. Cuídense mucho y nos vemos para el próximo video. Hasta la próxima.